Bien, señores, vamos a pasar una nota luctuosa. Un amigo querido y fue coproductor dominical de revista en Colorvisión con nosotros. El doctor Milcíades Romero, médico psiquiatra, ha fallecido. Será expuesto a partir de las 12 del día en la funeraria Blandino del Abraham Lincoln y será sepultado mañana a las 11 de la mañana. Falleció el doctor Milcíades Romero, médico psiquiatra, ex colaborador y coproductor dominical de la revista 110. La Sociedad Dominicana de Psiquiatría pues avisa que el doctor Romero será expuesto a las 12 del día y será sepultado mañana a las 11 de la mañana. Nosotros tenemos el placer ahora de tener a doña Milagros Ortiz. Nos hubiera gustado que doña Milagros en este momento, porque tiene el ADN de todos los sectores de la política dominicana en su memoria histórica y podría ser una magnífica interlocutora para poder unir los sectores que tienen enfrentamientos tanto en su partido como fuera de él, pero desgraciadamente ella está en uno de esos sectores. Vamos a ver cómo logramos que doña Milagros se deshaga un poquito de eso y nos diga qué es lo que tiene que hacer el Partido Revolucionario Dominicano para entender que dividiéndose no se suma y que esos señores que están gobernando no son los niños que Bosch educó en el 73, que esos señores tienen poder, inteligencia y sobre todo muchos recursos para gobernar República Dominicana por mucho tiempo y que parece ser que le estamos facilitando las cosas. Doña Milagros, gracias por venir. Gracias por la extensa exposición en que me colocas adentro, ¿verdad que sí? Te quería colocar sí, como árbitro y como... Árbitro no, tengo que decirle a la gente que nos está escuchando que se cuide de mí. Ya a esta edad no se puede ser árbitro, o sea, ya uno tiene acumulado una cantidad de conocimientos. Y tú no sabes lo interesante que me resulta conversar contigo, haciéndome atracción de que no soy una parcial, que tengo parcialidad en este caso, es quizás hacer un examen histórico de algunos problemas. Yo pienso que el PRD tiene, desde su concepción, desde cómo fue concebido por tantos intelectuales de peso, un síndrome que tiene que ver mucho con una visión muy particular de cómo ejercer la democracia. Y si hay una falla histórica que hemos hecho, es no educar a la gente para la democracia. Saber perder y ganar, saber sumarse cuando hay que sumarse, cuando es importante inclusive aislarse. Y yo creo que esta es una consecuencia de ese proceso que se ha ido acumulando con los años y que da la oportunidad no solamente de buscarle una reflexión profunda, como tú quieres colocarme, qué ha pasado, por qué ha pasado, pero también buscarle una salida desde el punto de vista de la responsabilidad social, de la responsabilidad política, tratar de buscarle una salida, una visión que cuide esa tendencia a la dispersión que pudimos tener los PRDistas. Entonces, encantada de estar en esta conversación. Le advierto de mi parcialidad. No, sí. No estoy aquí desde un ángulo. Tiene que ser así, pero, doña Milagros, se sabe que en política los partidos son para conseguir el poder. Y se sabe que si está en un partido tiene que ser para él o su partido conseguir el poder. Y que tampoco es un problema de mía o de nadie, porque algunos políticos han pensado, como aquellos hombres de antes que decían mía o de nadie. Los partidos no son así. Pero por otro lado, usted fue testigo de excepción de la fundación del PLD y sabe que hemos tenido 3 PLD, doña Milagros. Tenemos un PLD de Bosch del 73 al 94, tenemos un PLD de Leonel del 94 ahora y tenemos un PLD que sospecho que hay algo de diferencia con ese PLD de Danilo. Entonces, una organización política. O quisiera que tuviera.
hay que ver, a veces uno Uno cree desea, que ¿verdad? uno desea que haya cambios que ayuden al país. ¿Verdad? Que Eso ojalá es importante. que sean buenos. Déjame apuntarte que desde el punto de vista del PRD, yo creo que el PRD tuvo una inconexión desde el punto de partida en la República Dominicana. Y hay una tendencia social, una tendencia de los poderes fácticos, de ponerse de acuerdo siempre en contra de lo que representa el PRD y beneficiarse de lo que el PRD hace por la sociedad y por ellos mismos. Te pongo un ejemplo. No fue fácil la llegada. La llegada era con una sociedad ya arrastrada en su juventud por lo que era el movimiento, lo que era el foquismo, lo que era la expresión adorable entonces de Fidel Castro. Estaba también en mitad de un proceso en que un grupo quizás de tendencia oligárquica o de tendencia, yo diría, a la formación empresarial que no le permitió Trujillo, a cesar a los medios de producción a través de aquel 70% que producía el Estado, ingresar al Estado, al gobierno del Estado, por esa vía, ingresar a esos bienes que estaban ahí adquiridos por una decisión del Consejo de Estado. Y también estaba la Guerra Fría y el miedo del trujillismo a saber lo que pasaba. En ese instante que entra el PRD con esa fuerza popular, que desata por primera vez las fuerzas de las masas, que le da personalidad jurídica al hombre del barrio, a la mujer de la calle, a la fritanguera, que coloca y transforma, se va a la base social para organizarla. Se crea un terrible miedo al PRD de todos esos sectores sociales que se van entrelazando y componiendo. Solamente así tú puedes explicar por qué un gobierno que era tan claro sobre la creación de una democracia participativa, organizada, que creó Juan Bosch, tuvo tanta resistencia. ¿Cómo es posible conseguir? Y la creación del PLD fue una marcha atrás sobre lo que hizo con el PRD. Yo creo que la organización del PLD fue un sueño de un hombre. El PRD es casi un sentimiento más que un partido político. Pero te digo que nació con una resistencia de los sectores sociales, por eso pierde 4 senadores, por eso le es fácil a sus presidentes acabar uno en el suicidio. O sea, el PRD tiene que enfrentar y darse cuenta ahora de que no es un problema anecdótico de un grupo político contra un grupo político. Yo ahora creo que nosotros somos el PRD, que eso no es un problema de siglas, sino un problema nacional. Y vuelvo a decirte esto, la pregunta tuya, porque me llevas como siempre brincando en la historia, porque tú eres sabísimo en eso de hacer programas y llevar a uno donde el público se interesa. Pues mira, Julio, yo creo que el PLD fue la reacción de Juan Bosch a su idea de que la ritmo histórica, que de aquel fue parte de una tesis, conjuntamente con su otro contradictor, Juan Isidro Jiménez Ullón, y con un joven dominicano llamado José Cordero Michel, de que había una ritmo histórica, que la sociedad dominicana, las estructuras sociales, no se habían formado desde un proceso histórico lógico, sino que los españoles no tuvimos esclavitud porque éramos muy pobres, no podía el colonizador a esclavizar al indígena o al negro, al africano, al que llegó desde África. Entonces tampoco había feudalismo en España. Y Juan Bosch decía, descubre que lo de Abril, el no mantenimiento del gobierno en el 63 y la obligación de negociar en abril, que no encontrar el apoyo social que aquella cosa necesitaba, llevó a Juan Bosch a la idea de que el problema residía en la constitución de las clases sociales y sobre todo de la pequeña burguesía. Entonces el PLD no fue una rabieta. No, una concesión. No fue una rabieta. Concesión. Fíjate que Bosch, cada vez que Bosch entra a hacer política, tú eres en política, escribe un libro. Sí. Para llegar al país, escribió Trujillo, causa de la dictadura, sin ejemplo. Para volver con la democracia, escribió crisis de la democracia en América, en la República Dominicana. Para crear el PRD, escribió Composición Social Dominicana, que es de donde yo parto para hacerte este análisis. Entonces Juan Bosch hace un partido que cree que es un error, la pequeña burguesía es un problema si no se convierte en objetiva, porque su subjetividad no la dejaba conducir adecuadamente los procesos. Y entonces crea un partido vertical bajo la dirección de él, normas éticas y la lucha de clase.
Recordate que los sistemas de estudio que tenía el PLD, en los que yo participé activamente, eran convencerte que la lucha de clase era el motor de la historia. Ese partido tuvo después, y digo tuvo después porque yo fui parte de esas ideas, y la gente no puede decirse, yo estaba ahí pero no estaba. Uno está ahí y asume responsabilidades. Pero se fue. Pero te debo decir que al no cambiar, el problema no era una clase, el problema era la cultura política que se había creado a partir de esa clase. ¿Y qué pasó? Que la cultura política que él rechazaba, si tú ves todos los adjetivos con que él se va del PRD, él lo repite después en el PLD. Y sucede que ahora se ha repetido todo lo que rechazaba con mucha más profundidad. Porque el PLD pasa por la experiencia de Balaguer. Y se produce ese proceso por lo que ahora tú puedes distinguir las etapas iniciales, las etapas medias y las etapas que estamos viviendo ahora. La etapa de un partido envuelto en la corrupción, un partido cuya misión no es la democracia, sino el control de los poderes, que planea cómo controlar los poderes, que planea el pacto de las corbatas azules, le va a dar al presidente de la República el manejo total de los poderes del Estado. Y es ahí a donde vienen haciendo lo que se califica para mucha gente la división o la bifurcación del PRD, que al fin y al cabo es una cosa fácil de comprobar. Esa bifurcación, el presidente de la República escoge dentro del partido, y esos son los errores históricos del PRD, que el PRD tiene que plantearse los por qué, no es tan fácil. ¿Qué hace posible que el presidente de la República, Leonel Fernández, escoja en el PRD light? El que todo el mundo decía que no le iba a hacer oposición, que no hacía oposición. La oposición quedó. En ese momento no era el light, era el PRD solo. En el momento que él eligió ese PRD, él y su interlocutor, no era el light, el otro no existía, Milagro. Déjame hacerte algunas observaciones. Era el nuevo algunas PRD. observaciones. Don Miguel Vargas venía creciendo como candidato. Había perdido unas elecciones, pero no estaba dentro de las estructuras. Quizá un error es no haberlo sumado a las estructuras. Pero el error mayor en que cae él es que porque le va a hacer facilitar el acceso a esas estructuras, la firma, el reconocimiento del presidente como su opositor, no de su partido, le va a producir a él un decantamiento difícil en el proceso que llevaba de crecimiento como líder político dentro de la estructura general del partido. Y entonces en ese momento, entusiasmado con aquel liderazgo que en ese momento venía creciendo, no quiero desmentir esa realidad. En ese momento, ¿qué pasa? Don Miguel Vargas le entrega con el acuerdo por la Constitución, le entrega al doctor Leonel Fernández el manejo de los poderes del Estado. Tan es así que el Consejo Nacional de la Magistratura ya no va solamente a nombrar la Suprema Corte de Justicia, sino va a entrar en la administración de todo el Poder Judicial y va a designar el poder electoral y el poder de la constitucional y el poder electoral en sus dos instancias. Y entonces ahí entra una cosa bastante difícil, que va a ser lo que prepara el proceso en el que estamos envueltos hoy. Y al escoger eso, óyeme, es que hay como en todo partido, hay tendencias más conservadoras, más dinámicas, más históricas, más de compromiso con la base social, más de compromiso con lo que realmente somos, no con lo que queremos ser. Y entonces, en ese sentido, ahí se escoge a un partido light, un partido que cree que todo es, que es importante los recursos, que es importante el entendimiento, y ahí surge la base de esto. Esto no surge de ayer para hoy, esto es un proceso. Y el de ahora mismo, Julito, se produjo frente a todas las narices de todos nosotros. Tú mismo, yo te veía a ti criticar o comentar, que es lo que corresponde decir a un programa de televisión como el de ustedes con tanto tiempo en la historia dominicana. Le preocupaba la primera actitud de un presidente de un partido que no se suma a su campaña. Y no era que no se sumaba, era que su entorno combatía la campaña, desde los voceros hasta la familia. Y 2.129.000 ciudadanos lo que querían era no verlo ahí,
sino verlo aquí, verlo en sus trabajos. Eso se llama indisciplina. Y alguien tenía que tomar medidas sobre esa indisciplina. Y además, lo grave sería que el país no lo entendiera. Los CONEC llaman mucho a uno cuando viene una reforma fiscal. La misma iglesia que le interesa la paz social. Los sectores productivos que le interesa la producción. No se quieran dar cuenta de que esto no es un problema de un partido. Lo que está pasando aquí es el problema de un sistema que comienza a controlarlo todo y que inclusive los partidos políticos, que son entidades que deben ser independientes, que son como una corporación. Independientemente del poder que tiene ese partido, que es el del gobierno, ¿dónde está el sinsentido? ¿En cuál de la actitud? ¿En la del sector de Hipólito o en la del sector del Light? Yo tengo la impresión de que el país vio a Hipólito Mejía, que tenía un problema de Hipólito Mejía y un problema de Miguel, un problema nacional de la democracia y de los partidos políticos. La gente vio, con errores o con aciertos, amaneciendo a Hipólito luchando por conseguir el poder. Vio las bases del partido. Tú no quieres saber la muchacha de Gualey que aspiraba a ser conserje en una escuela. Tú no quieres saber cómo luchó el hombre o la mujer que aspiraba a un préstamo para desarrollar su negocito. Tú no quieres saber lo que representa el cambio contra la corrupción, el cambio por el cumplimiento de las leyes. Todo eso llegó a ser un momento coincidencia con Hipólito Mejía, no por Hipólito, sino por lo que representaba. ¿Y qué vimos públicamente para ver quién es más para allá o más para acá? ¿Quién vio públicamente trabajando por eso a Miguel Vargas Maldonado? O sea, se cae de la mata de que había que tomar una situación disciplinaria. Una situación de poder decirle al país, esto no va a pasar más. Entonces, en ese sentido, ni mayor ni peor, sino ahí andan las cosas. Doña Milagros, ¿hacia dónde va el PRD? ¿Vamos a hablar del futuro? Porque hay Mira qué lindo. una sentencia del Tribunal Tú sabes lo Superior bonito Electoral. que es, ustedes los dos, con su experiencia, tener una sonrisa joven, que pregunten con tanta bondad. Ingenuidad. No. Recuérdate que todos hemos participado de esa ingenuidad. Y a esta altura de la vida, uno mira para atrás a ver las veces que ha sido ingenuo o ingenua. Así que míralo con reflexión, míralo con bondad. ¿Hacia dónde vamos? Mira, Andrés Bautista, que está haciendo funcionar el partido, que reunió por primera vez en 4 o 5 años los secretarios y los presidentes de todo el país para trazar una línea política. Ese partido que se reúne con los miembros de su presidio, que se reúne con los miembros de su consejo, del equipo que ha dirigido durante muchos años, que ratifique la posición a Emanuel Esquea. Ese partido que va cumpliendo con los requisitos estatutarios. Ese partido que no se le ocurre, y que eso es bueno que el país lo sepa, no se le ocurre mandar a cambiar el representante electoral del partido sin consultar a la comisión política. Ese partido tiene que ir a la institucionalidad y, en segundo lugar, tiene que ir a juntarse con el pueblo, que es a donde nace la fuerza del PRD, y los del PRD no pueden olvidar su historia. Y si reconocemos que este es un problema de tipo nacional, tenemos que vincularlo a la búsqueda de salidas nacionales. ¿No habrá acercamiento, doña Milagros, ¿Cómo? entre los sectores, Miguel Vargas, Hipólito Mejía, las dos facciones, para lograr consenso? Oye, yo no sé si tú sabes o te enteraste de que el partido está encadenado. Con una Sí, cadena. hace más o de sea, 28 fíjate días. Fíjate bien. Ahora, aunque el presidente del Senado lo quiera desconocer, y lo quiera desconocer alguna que otra gente, en esta crisis está metido el PLD, porque yo te hablo un poco de sus orígenes. Segundo, tú prendes la radio y sabes los programas que son realmente independientes, que tienen posiciones y la toman una vez para acá y una vez para allá. No quiere decir que un programa independiente no tenga posiciones. Ese no es el caso. Toda la gente que depende del gobierno publicitariamente está hoy sumado a la campaña de los dos PRD, Hipólito Miguel, y muy difícil que te hable de que el problema nacional y la búsqueda de una salida, porque a partir de ahora
después que se violó la ley orgánica que organiza, que se desprende de su misma definición de ley orgánica, organiza el Tribunal Superior Electoral. Cualquier decisión de cualquier partido puede ser intervenida desde el que maneje las instancias del poder y la composición de la misma. Y es por eso en cuanto que nosotros decimos que es un problema nacional. Entonces el problema no es tanto, el problema nuestro de vez en más y de más en más, no viene siendo solamente un problema del partido focalizado, tiene que ver mucho con la visión de la democracia que está lesionada en el día de hoy por esa decisión, imposición del dueño, el dueñísimo de los poderes públicos dominicanos, que es Leonel Fernández Reina. Y lo digo con responsabilidad. Doña Milagro, sería absurdo alegar, por razones de amistad o de institucionalidad, si se quiere llamar, que un presidente de un partido bajo ninguna forma puede justificar que apoye al candidato opuesto. No hay nada que pueda justificar a Miguel Vargas y su actitud. Entonces, sobre todo... Parto de ahí. Sí. Y lo de la mujer, yo puedo decir, bueno, hay mujeres que hacen rabieta y no son políticas. Yo no la he mencionado. Pero no, usted dijo la familia. Usted dijo la familia. Usted dijo la familia. La delicadeza pero, va a acompañar a mí. Pero vamos a aceptar que sea así. Lo otro es lo que usted dijo con respecto a que en Gualey hay una muchacha esperando ser conserje de la escuela. Y esto es lo que más hemos defendido. Yo creo que la alternabilidad en este momento no era bueno para el PRD, no era buena para el país. Entonces, lo otro que le quiero decir, tampoco es verdad que los dinosaurios del PRD son los que están apoyando a Hipólito porque querían poder para ello. Tampoco es verdad. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿sería aceptable que ese mismo presidente que el Tribunal Superior Electoral ratificó como bueno y válido? Rítalo. Bueno. No, yo sé que él sea, es coquetería mía, que él sea el presidente y adelante unas elecciones y diga, yo convoco a un plebiscito para que el PRD elija sus... Bendito sea. Eso podría ser aceptado. Bendito sea, porque los caminos son muchos los que conducen a Roma. Ese sería uno. Pero no, déjame decirte, asegúrame después, asegúrame ahora, que si no se aceptó una convención organizada por Emanuel Esquea, Hugo Tolentino, Kiko Tavares, como parte de la sociedad civil. No se aceptó, ¿eh? No, nunca. El problema es de profundo conocimiento de la democracia. Hay salida. Yo te quiero demasiado. Pero. Y te respeto demasiado. Pero yo no quiero lucir un defensor de una posición que no tengo ni tengo por qué tener. Tú estás ayudando una salida. No, le quiero decir lo siguiente. Ustedes no protestaron cuando 32 senadores se lo ganó el PLD con un 43% de la votación. Eso fue un absurdo y ustedes se quedaron callados, doña Milagro. Cuando a las 4 de la tarde ustedes tenían fijado detener las elecciones y la prorrogaron hasta las 6 sabiendo quién votó entre 4 y 6. Esa es la de la convención. Tú me estás hablando de la convención. De esas dos cosas. De las dos convenciones. De las dos, sí. Pero déjame decirte, esa convención buscó siempre ser parcial e inteligente. El conflicto viene cuando había una disposición de la comisión, eso era establecido en estatuto, que se iba a revisar el padrón, porque el PRD no tenía padrón. Pero todavía no tiene. No tiene, tú tienes razón. Quiero ser crítica, yo no quiero venir aquí a poner parchito. Y se hizo esa revisión y don Miguel Vargas presentó a la comisión organizadora una relación en que se decía que había 200.000 personas observadas porque no eran del partido. Padrón abierto, sí, pero eso estaba, pero él se merecía consideración y respeto. Y tampoco queríamos que nos eligieran un candidato fuentes de fuera, porque también uno es PRDista. Entonces, en ese momento Hugo Tolentino se para y dice, esta convención hay que pararla. Tenemos que analizar eso que ha traído aquí Miguel Vargas Maldonado, o su equipo, porque no fue físicamente. Y cuando Hugo dice eso, inmediatamente se produce
el apoyo de Kiko Tavares y estábamos listos para votarlo. Y el representante, o uno de los representantes de don Miguel Vargas, dijo en esa reunión, para nosotros es importantísimo la fecha. No paramos, no votamos por parar nada, para investigar nada, sino la fecha. Nos gusta la decisión del doctor Tolentino, la propuesta, pero no la aceptamos porque mi grupo ha dicho que lo importante es la fecha. Estas canas, que para mucha gente son hinchas de los dos, yo digo que es una visión de la vida, un ejercicio de la vida. Ahí comencé yo a darme cuenta que había algún tipo, porque entonces la gente de Hipólito quería la fecha más larga. Como fue imposible, porque ellos se retiraban, si no era el día 6 de marzo, nosotros votamos por la fecha de ellos, por el 6 de marzo, que era la que estaba ahí. Pero nos dimos cuenta que cometía un error al no revisar esa lista. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, vino la comisión de don Hipólito Mejía, me recuerdo de Fello Suberví, vuelto a una fiera, porque tomamos la siguiente decisión. Que debido a eso, entonces, donde quiera que hubiera, como eran 2 y 2, eran 4 los representantes de cada mesa, donde quiera que 2 combinados uno con los otros, o los 2 solo de una corriente, de un candidato, observara un voto, ese voto era observado. Y entonces íbamos a revisar lo que dijo don Miguel. ¿Qué pasó? Vino Fello Suberví, vino con no vivo a todo, pero nosotros resultamos eso, para dar el equilibrio. Óyeme, no vino un voto observado. Uno solo no vino observado. ¿Qué uno observó ahí? Que había en este momento una separación de las dos candidaturas. Que don Miguel, la gente del equipo de don Miguel Vargas, quería detener el proceso ahí, para evitar que se le fuera adelante, porque además él tenía la estructura. Y todo el que tiene la estructura debe tener 1 o 2 puntos por encima del otro, porque tiene el manejo administrativo de las elecciones. Y Hipólito quería que se alargara porque iba creciendo al final. Entonces, se tomó la decisión correcta. Quisimos parar eso, quisimos investigarlo. Le dimos un instrumento para hacerlo, un instrumento para probárselo al país, lo que él decía. Entonces, nosotros actuamos con la corrección de vida después, porque estuvimos trabajando juntos uno con los otros. Porque si hay una gente que sabe que solamente se necesitan 5 minutos para aceptar que el otro ganó, soy yo. Y 3 minutos y medio para incorporarse al trabajo del otro, soy yo. Probado en la vida, no por mí ni por el otro, sino por los de abajo. Por los que amanecen en los callejones buscando un voto. Por los que no descansan. ¿Por qué el partido? Entonces, yo te quiero decir que no hay razón. Después, juntándonos todos en los trabajos políticos, nosotros hemos visto las encuestas en que Miguel sabía que había perdido. Hay algunos que me le enseñó la encuesta frente a Uchi Lora. Entonces, tú no puedes... La convención. Oh, pero él la perdió. La perdió. La perdió con 200.000 votos en contra. Entonces, el problema está... Él aceptó el padrón abierto. Sí, pero te estoy diciendo que todavía ese es uno de los problemas de que se habla. Y entonces tú dices que llamar a una convención que sería un gesto elegante, un gesto democrático, un gesto además que sí, si se tiene mayoría, aunque yo te hasta el 13 vamos a hacer unas elecciones de autoridades eso ahora. Tiene que ir acompañado, eso tiene que ir acompañado. ¿De qué? De una cosa muy importante. ¿Qué promesa? De aceptar el resultado de las elecciones, de convertirse en demócrata. Pero en este momento, doña Milagros, en que estamos con 2 millones y pico de votos, yo creo que lo único que puede hacer es táctica dilatoria para que no se ahora, porque ahora arrasa el sector de Hipólito con 2 millones de votos y el sentimiento de que lo traicionaron. Bueno, por eso las salidas dependen de que las personas coloquen siempre el país por encima de sus intereses personales. Pero usted sabe que... O sea, si tú no piensas... Usted dijo, el dueño del país, yo estaba pensando que usted iba a decir, el dueño del partido se cree Miguel que es. Es verdad, Miguel cree que eso es de él. Pero hay que ver las convocatorias. Y que con él se cometió una injusticia. Y yo te estoy explicando que no hubo tal injusticia. Yo quiero decirte que gente como yo que está loca por descansar, que está loca por jugar permanentemente con mi nieto, que está loca por volver a sentarme en el piano, escribir uno que otro libro, cada vez más, y tú siempre, tú me regalas siempre tu silencio, sí. Y yo te provoco por tu palabra. Fíjate bien.
A mí cualquiera me va a pedir documentos de la historia de Peña Gómez, de Juan Bosch, de los partidos. Yo también tengo derecho a escribir. Seguro. Y a decir lo que yo he visto y contarlo con sentido histórico o con sentido crítico, con mis errores y con mis verdades. Yo tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Yo te diría una cosa, y muchos de nosotros, pero ¿dónde está? Decir Belice que estos días, pero vamos a hacer una convención política que presente a su gente y la mía. ¿Tú te piensas que es justo que el día 18 de mayo, mientras todos estábamos en la calle trabajando, don Miguel estuviera cambiando sin tener autorización para ello? Porque nunca nadie me puede probar. ¿Cambiando qué? La Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional. Yo quiero que tú me digas, ustedes conocen, el país conoce alguna reunión del Presidium, alguna reunión de la Comisión Política, del Comité Ejecutivo Nacional que se produjera en esos tiempos, que autorizara a nadie. Aquí también está en juego la crisis de la democracia. Un partido como el PRD, que ama tanto la libertad, no puede estar condicionado a una actitud autoritaria. Usted no puede vivir imitando al PLD, como el PLD parece ser que le encanta vivir imitando a don Joaquín Balaguer. Doña Milagros, ¿qué coqueteo hay entre el PRD con la sociedad civil? Que he visto algunos pronunciamientos de Orlando. La coqueta soy yo. Me han designado a mí, porque nosotros vamos a hacer... ¿Ustedes están buscando el apoyo de ellos? ¿Ellos están buscando adueñarse del PRD? No, ni una cosa ni la otra. Tanto uno como otro. Con este sistema electoral es muy difícil que se entienda que alguna fuerza política va a poder participar del poder dentro de representando lo que su programa, sus ideas o la organización que tiene le da acceso. Señores, este fue un proceso electoral en que contra la candidatura de Hipólito Mejía hubo 2 sentencias para que 2 partidos no pudieran aliarse con él. Este fue un proceso en la que hubo un problema en que, no sé si debo decir ese nombre, en que a Juan Bolívar Díaz se le quiso vincular un poco con el narcotráfico. Aquí tuvo en cuestionamiento la capacidad de supervisión de participación ciudadana, que no es un monopolio de ellos. En ese sentido lo puede hacer cualquier entidad que tenga la capacidad logística. Aquí, señores, los problemas fueron que los partidos políticos se entregaban resoluciones sin que participaran en el Pleno. La Junta Central Electoral es un organismo para resolver, para ayudar a mediar en la creación de la democracia. Pero realmente, Julito, no estamos ni nosotros buscándolo a ellos ni nosotros a nosotros. Nos están colocando juntos. Yo te cuento una anécdota. Tú tienes para recordar estas cosas y son importantes que las recordemos. Pero Andrés Pérez Cabral, Corpito Pérez, cuando llegó al país, en ese programa El Pueblo Cuestiona, que era entonces el sumo, le preguntaron que si era de izquierda. Yo recuerdo muchas anécdotas importantes de esa época. Sí. Y él dijo, no, yo estaba sentado a la derecha. Y comenzaron a venir gente a colocarse en la derecha y me han ido colocando a la extrema izquierda. Aquí hay una coincidencia. Lo que estamos haciendo es un análisis que nos coloca en la coincidencia. Y nos coloca en la coincidencia para movilizarnos juntos en defensa del sistema democrático. ¿Un movimiento de transparencia electoral van a crear? ¿Participación Ciudadana PRD? No, Participación Ciudadana nosotros no está en eso. Estamos hablando de la sociedad civil y de organizaciones políticas que participaron en las elecciones con candidaturas propias o con candidaturas en equipos. No, estamos hablando de... ¿Puede ponerle nombre? ¿Cuáles sectores, doña el nombre que la Comisión Política hizo el Comité Ejecutivo emitió una resolución autorizándonos, y a mí me ha tocado el honor de recibir esa coordinación. Somos un grupo bastante amplio, sociólogos, antropólogos, gente joven. Lo coordina el principal personaje aquí, es el compañero Andrés Lugo, que es el director de los programas de la sociedad civil, porque hay que decir que casi todos los departamentos, secretarías del partido están colocados en una sola dirección. Y en ese sentido, están colocados en la defensa de la institucionalidad, en la creación, en evitar que el partido sea un instrumento
al uso del partido de gobierno o de su presidente, el doctor Leonel Fernández, para hacer con nosotros lo que hicieron con el Partido Reformista. Y para evitarnos hacer la oposición capaz de denunciar la corrupción, la oposición capaz de demandar la institucionalidad, la oposición capaz de pedir la ejecución correcta del presupuesto. Ahora mismo, la Cámara de Cuentas acaba de decir que no puede rendir el informe del estudio, del informe que entrega anual el presidente de la República, o sea, 2011, porque carece de los documentos de información sobre 168 mil millones de pesos. La oposición es una categoría de Estado, pero hay que ejercerla no como el otro quiera, sino como se necesita ejercer la oposición. Si tú tienes una oposición complaciente, a mí me da pena recordar que durante muchos años se nos dijo que no hacíamos oposición. Y yo creo que nosotros estamos en la obligación de hacer esa oposición. Son propósitos comunes y no alianzas. No. Segundo, propósitos comunes. No es quién va a hablar con el presidente electo para ver si se consigue una cuota de poder, ni él tampoco. ¿Qué cuotas de poder te puede dar Danilo Medina? Vamos a hablar claro. Ninguna. Un gobierno. Un ministerio. Pues, un ministerio. Un ministerio. Sí. Él tiene problemas serios. Por ejemplo, Danilo no tiene un equipo de salud pública como lo tiene el PRD. Ahora busque salud pública. Y ustedes tienen muy buenos economistas. Un gran equipo, pero te quiero decir No, pero ella también tiene razón. Te quiero decir una cosa. Hasta ahora, un presidente no es lo que él quiere ser, sino lo que él puede ser. Desde el punto de vista de la historia, siempre he dicho, y creo que aquí lo he dicho, porque yo aquí casi siempre vengo a decir primicia. Aquí me planteé yo contra los Juegos Panamericanos, y tú lo sabes. Es cierto. Yo creo que una gente como Joaquín Balaguer no hubiera gustado pasar por los 12 años, pero no podía hacer lo contrario. Él venía de una confrontación y él no iba a romper con la fuerza a la que se debía el poder. ¿Y él? Él tenía que mantenerse en ese clima porque era el que le favorecía. Y que el PLD es un partido tan pragmático. Y eso vale para Danilo, ¿eh? Eso vale para todos los políticos, los de izquierda, los de derecha y los de centro. Entonces, ¿por qué él dice que él no puede hacer ningún tipo de concesión? Óyeme, yo he aprendido la diferencia que hay entre la intención, la palabra y los hechos. A mí hay que enseñarme. ¿Qué quisiera yo más en la vida? Que decir, aquí por carambola encontré el presidente con que yo soñé. Pero la carambola solamente existe en el juego de billar. Hay una cosa que yo quisiera dejar claro. Cuando ustedes ven que los principios de Bosch en el 73 no estaban dirigidos a la consecución de poder, sino más o menos a que Balaguer siga y hacer mucha teoría y que 16.000 votos. ¿Usted entiende que el objetivo... Yo creo que él jugaba con Balaguer. ¿Usted cree que aquello que él defendió con Láutico, él lo negó en el 73 con la fundación del PLD, que los partidos son para conseguir el poder? Yo creo que estaba con un partido democrático, el PRD, un partido muy abierto, muy dentro de la Guerra Fría. Juan Bosch era muy pro-norteamericano entonces. Tan pro-norteamericano que en mi casa comía junto con él Roberto Berellé y Gurduá. A mí no me lo cuente nadie. Yo sabía, como tenía confianza en Kennedy y el movimiento norteamericano, Juan Bosch. Ahora, Juan Bosch hace un cambio, se va a las antípodas, lo afecta a la ocupación militar norteamericana y entonces intenta ver si por la vía del marxismo, que descubre que él conocía en la palabra y conocía en el sentimiento, en la naturaleza social dominicana, porque siempre ha sido un hombre honesto con su pueblo, pero no lo conocía teóricamente. Entonces, esa gente que viene a la toma de posesión al Bosch, todos eran de derecha. Yo creo que... Muñoz Marín, Rómulo Betancourt... Yo no dije derecha. Yo dije conservador para esa época y al mismo tiempo... Y pro-norteamericanos. ¿Cómo se llama? Figueres estaba inscrito, don Pepe Figueres. Ay, después apareció, usted sabe qué, doña Milagro de Pepe Figueres. Apareció, déjame el peor que salió parado fue don Pepe. Pero don Pepe apareció como agente. Don Pepe se inscribió como miembro del Partido Demócrata. Te estoy diciendo que era una realidad. Entonces todos ellos eran como... Tú no eres lo que tú crees que tú eres.
sino el que el otro te dibuja. En la- Toda esa en la gente era percepción. toda esa gente era comunista para los americanos. Toda esa gente hablaban de libertad entre la dictadura que había en América. O sea, no es el papel que ellos se asignan, es el papel que el otro lo asigna. Juan, ¿vos perseguido aquí por comunista? Sí. Yo te estoy diciendo lo que yo conozco de adentro. Ahora, ¿qué pasa para la otra respuesta? El Juan Bosch que va al PLD es un Juan Bosch que viene de un proceso, son los momentos históricos. ¿Qué le interesaba a él? Únicamente, ganar tiempo para construir el PLD. Y si el tiempo se lo daba Balaguer, y tenía que ir a decir, como lo hizo, que en el 78 el poder no se lo tenían que entregar a don Antonio Guzmán, sino que tenía que haber un gobierno de unidad nacional. O sea, era un hombre que ponía su propósito, era ese. Y se atrapa con la historia. Déjeme decirle algo, doña Milagro. ¡Ay, por fin me habló! De la carambola que usted habla, Sí. fui muy satisfecho con Antonio Guzmán Fernández. Porque le abrió la puerta a los requerimientos que tenía este país en ese momento, al filo de la Guerra Fría. Tú sabes, Machi, que todavía cuando se evalúan los presidentes dominicanos y le dicen al pueblo dominicano, y fíjate que mucha ¿Cuál gente... es el mejor, Guzmán? Don Antonio Guzmán. Don Antonio. Bien, doña Milagro, para uno terminar, ¿usted cree que esa maquinaria PLD, Leonel, Danilo, la van a enfrentar con un PRD dividido y con una asesoría de la sociedad civil? Esa es el desafío de la inteligencia que tenemos nosotros. Pero ¿tú crees que lo vamos a enfrentar con adentro? Yo y a Danilo Medina lo tengo grabado, decir por la cadena del Sol que se llama, con los amigos Cabral y Julio Martínez Eury Pozo, Cabral, sí. decir, yo voy a ganar las elecciones porque yo cuento con mi partido, y hice una explicación de cómo estaba su partido, con los aliados y con Miguel Vargas Maldonado. Con ese partido vamos a hacer la oposición a nadie. Yo creo que hay momentos... Hay que depurarse primero. No, hay que buscar por lo menos fijación clara de lo que es la oposición y lo que queremos. Y no dejarnos dirigir por los de afuera. Error que hemos cometido y que tenemos que subsanar históricamente hablando. Gracias, doña Milagro Ortiz, gracias por estar aquí y decirnos todas estas cosas que yo creo que ayudan a entender las cosas, aunque quizás no a solucionarlas, ¿verdad? Bueno, comprenderlo. Gracias, ¿verdad? doña Milagro. Muchas gracias, Muy Julio. bien.